El día que recibí la llamada estaba en casa. Eran las 7 de la mañana. El superintendente de guardia estaba intentando localizarme porque había una nueva investigación que iba a tener que llevar a cabo. Era un caso de ir a Twickenham con tu equipo. Una chica ha sido asesinada al ser golpeada en la cabeza. Es un ataque de un extraño y no sabemos mucho más por el momento. ¿Era alguien que podría haber sido un atacante en serie que podría volver a atacar? Resultó que sí. Se trata de alguien con una propensión real de violencia horrible a las mujeres jóvenes. Cuanto más he visto, o de cosas horribles que pasan en el mundo, y algunas de estas cosas le pueden pasar a cualquiera. Era un trabajo de alto nivel y estaba sometido a una gran presión, y cuando tomó una decisión se mantuvo firme. Siempre es absolutamente crucial. Piensas en lo que estás haciendo en las primeras etapas de una investigación. A las 9 de la mañana estaba en la comisaría de Twickenham. Fue un crimen de una capacidad casi impresionante. El hombre que intentó matarla no podrá volver a hacer daño. El audio fue demasiado rápido para ser transmitido. 9 hombres murieron cuando el inferno arrasó el edificio. Colin Sutton era detective inspector jefe y oficial superior de investigación de la Policía Metropolitana. Dirigió las investigaciones de algunos de los casos más complejos y de mayor repercusión de la historia, llevando a peligrosos criminales ante la justicia. En esta serie le llevará al interior de esos casos y le mostrará cómo atrapó a esos criminales usando nada más que puro trabajo detectivesco. Este es el verdadero Manhattan. En Twickenham Green, en un día de verano. Como hemos visto, es normalmente un hervidero de actividad, gente disfrutando este oasis verde en los suburbios de Londres. Pero cuando vine aquí en un día de verano, en 2004, fue porque había habido un asesinato. Y cuando llegué aquí, toda la zona verde estaba acordonada, con cinta adhesiva, evitando que la gente lo use en absoluto. Twickenham Green es una especie de gran terreno de forma triangular, con un camino que pasa por el medio y carreteras en los 3 lados. Es un campo de cricket, con un club de cricket y un pabellón, y es donde las familias llevan a sus hijos y pasean a sus perros. Está en un rincón muy seguro, agradable y tranquilo de Londres. No estábamos acostumbrados a investigar asesinatos allí. Al llegar para hacerme cargo de esa investigación, lo primero que me llamó la atención fue la escala del espacio abierto, la escala del cordón. Había una mujer que había sido asesinada. Había una tienda de la escena del crimen protegiendo el lugar donde había sido encontrada, pero no sabíamos quién era, de dónde venía, cómo había llegado hasta aquí. Eso significaba que toda esta franja de verde era potencialmente mi escena del crimen. Y tratar de hacer un examen forense, una búsqueda a dedo de ese tipo de área, requiere un gran número de recursos. Siempre es absolutamente crucial lo que estás haciendo en las primeras etapas de una investigación, porque las decisiones que se toman entonces pueden tener un profundo efecto en cómo se desarrolla la investigación. Y tienes que asegurarte realmente de que no pierdas ninguna oportunidad de preservar evidencia que puedas querer encontrar más tarde, ya sabes, que puedas querer volver más tarde. Colin identificó muy rápidamente el hecho de que lo importante que esta evidencia va a ser. Si cometes errores al principio, estás casi acabado. Lo primero que hice fue ensanchar la escena del crimen, así que tapamos la acera también, para que los transeúntes tuvieran que caminar por el otro lado de la carretera. Poner escombros en la escena del crimen. Era realmente una cuestión de conseguir oficiales del equipo de búsqueda hicieran una búsqueda minuciosa alrededor de donde se encontró el cuerpo para ver si había algo que nos diera una pista de quién lo había hecho y qué había pasado. El cuerpo fue descubierto alrededor de las 10:15 de la noche, cuando obviamente estaba oscuro aquí, por un hombre que vivía en la zona. Salió a dar un paseo rápido por el green para tomar el aire y vio lo que al principio pensó que era una bolsa de basura o una bolsa de trapos. Solo cuando se acercó y miró más de cerca se dio cuenta que era el cuerpo de una mujer, vestida de blanco con una bolsa de basura cerca, y se dio cuenta de que aún estaba viva, aún respiraba, y se fue a buscar ayuda, a dar la alarma.
La policía y el servicio de ambulancias aparecieron muy rápido después y la llevaron al hospital Kingston. El personal médico del hospital nos dijo que la gravedad de las heridas era tal que no pudo estar allí mucho tiempo. Sobrevivió minutos y no horas. Lo que tienes que hacer es tratar de averiguar más acerca de tu víctima y averiguar el viaje que hizo para llegar aquí, por qué estaba aquí, dónde vivía, a dónde iba. Esa mañana no sabíamos nada de eso. Y literalmente era un cadáver en medio de Twickenham Green. Vamos a investigarlo. Y es solo como ese día se desarrolló que empezamos a saber más sobre la víctima, más sobre lo que pasó. Aquella noche de agosto de 2004, que fuimos capaces de priorizar nuestro trabajo y empezar a hacer progresos en la investigación. Cerca había una bolsa y tenía algo de ropa, algunas compras en ella. Pero también en esa bolsa había un recibo de caja, pero tenía algunos números de teléfono escritos con algunos nombres. Y uno de esos nombres era Olivier. Resultó que era el novio de la víctima y pudo decirles que sí, que se llamaba Amélie de Lagrange, que vivía cerca de Twickenham Green y que trabajaba de camarera en una pastelería de Richmond. Creo que no llegué a casa hasta pasadas las 2 de la mañana siguiente, así que también fue un día muy largo, en el que estuve pensando y dándole vueltas a todo lo que hacía, porque es muy importante hacer las cosas bien desde el principio. El sábado por la mañana volvimos a la comisaría de Twickenham y tuvimos lo que nos gusta llamar un scrum down, básicamente una reunión de equipo y reunión informativa. Y aquí es donde se hace el trabajo. Así que tengo información que viene de mis oficiales de inteligencia, de mis oficiales de investigación, algunos, en ese caso, de la ciudad también. Todos ellos están alimentando, y la palabra estaba corriendo que se trataba de una joven, que había sido brutalmente asesinada por un extraño. Había una especie de miedo palpable en la comunidad, pero también había una sensación de que querían hacer algo para ayudar. Participé en la investigación del asesinato de Amélie de Lagrange desde el principio. Mi papel era conocido como receptor. La idea es que identificas líneas de investigación que son prioritarias muy rápidamente. Mucha gente intentaba dar información sobre lo que creían que podría ayudar. Nuestra primera tarea crucial ese día fue intentar trazar los movimientos que Amélie había realizado la noche anterior a su asesinato. Como suele ocurrir, las cámaras de seguridad acudieron en nuestra ayuda. Es muy importante poner en marcha la recuperación de las grabaciones de CCTV de inmediato, porque si se pierden, desaparecen para siempre. El lugar de los hechos, situado en medio de una zona verde, no estaría cubierto por las cámaras de seguridad, pero no se puede llegar hasta allí sin ser captado casi con toda seguridad por las cámaras. Y Colin se dio cuenta enseguida de la importancia que iban a tener estas pruebas. Amélie había estado trabajando en la pastelería francesa de Richmond y después del trabajo vino a Twickenham para reunirse con unos amigos en un bar de vinos llamado Crystals que hay por allí. Se tomó 3 o 4 copas de vino y mientras estaba allí llamó por teléfono a su novio, pero estaba ocupado y no pudo quedar con ella. Así que llegaron las 9:30 y pensó, bueno, voy a dar por terminado el día, y vino a través de la carretera aquí y cogió un autobús de vuelta a Twickenham Green. Fue en ese autobús que se perdió su parada y ese fue su fatídico error porque si se hubiera bajado en la parada correcta, habría tenido un corto paseo a casa y nunca habría encontrado a su asesino. El autobús en el que se subió va hacia la cochera de Fulwell, donde termina, y eso significa que toma la carretera del sur, la carretera de abajo a lo largo de Twickenham Green. Así que lo que tenía que hacer era bajarse en la parada de Twickenham Green, cruzar a pie el Green y llegar a su casa, que está en Gould Road, un par de calles al norte del Green. No se había bajado en Twickenham Green y seguía en el autobús cuando este llegó a la parada de Fulwell Bus Garage. Esa es la parada en la que debería haberse bajado. Es un corto paseo a través del Green y hasta donde ella vivía. Por la razón que sea, no lo sabemos. Se saltó la parada y en su lugar siguió durante 1 milla por Hampton Road hasta la cochera de Fulwell. Y cuando llega allí, el autobús termina y ella le preguntó al conductor cuándo sería el próximo autobús de vuelta a la Verde y él dijo que unos 10 minutos. Era una bonita tarde de verano. Te puedes imaginar, pensó Amélie, tengo que tomar una decisión. Espero 10 minutos al autobús o vuelvo andando el 1,5 kilómetros. Para su desgracia decidió caminar y caminó todo el camino de vuelta por Hampton Road. Tendría que cruzar Twickenham Green para llegar a su casa.
Y todos esos autobuses en el garaje de Fulwell acababan de ser equipados con cámaras de CCTV y tenían 6 u 8 cámaras que miraban hacia adentro y hacia afuera y grababan en un disco duro. Todo fue cronometrado con el reloj atómico. Era, ya sabes, más o menos, tan bueno como se podía conseguir para CCTV en aquellos días. Así que tenemos imágenes de Amélie subiendo al autobús, imágenes de ella hablando con el conductor y bajando del autobús en Fulwell. Así que se convirtió en una cuestión de volver a su paseo por Hampton Road y ver qué oportunidades de CCTV podría haber allí. Había 3 o 4 cámaras estáticas, una en el restaurante Loch Fyne. Había un contable que también tenía CCTV. Y de hecho, un coche de policía de tráfico que tenía una de las cámaras Provida funcionando en ese momento. Pero también, por supuesto, había otros autobuses subiendo y bajando por esta carretera todo el tiempo y tenían sus CCTV funcionando. Así que en el momento en que fuimos capaces de obtener todo el autobús CCTV, hemos sido capaces de obtener una docena o así. Puntos donde podríamos fijar, aquí es donde Amélie estaba en ese momento, y podríamos trazar su caminata. Todo el camino de vuelta a Twickenham Green. Y fue solo cuando se fue a la Verde que no había más CCTV y fue encontrada en medio del Green. Así que teníamos más o menos todo, excepto los últimos 70 u 80 metros de su viaje. Lo que nos mostró fue que sobre las 10:05 de la noche pasó por este lado del pabellón. Ella tendría que caminar por aquí, alrededor del campo de cricket, y estaría donde vivía. Pero también sabemos que fue interceptada. Creamos, que es su atacante, llegó al green desde este lado del pabellón de cricket. La siguió y fue cuando estaba más allá del campo de cricket. La atacó, golpeándola en la nuca con algo bastante pesado, causándole una herida mortal. Nadie debería morir así. Nunca he visto nada tan horrible. Uno de los deberes de un patólogo es determinar la causa de la muerte. Véalo en dispositivos móviles o en la gran pantalla. Todo gratis, sin necesidad de suscripción. Carga Billy ahora. Y lo primero que hay que hacer en una investigación de asesinato es asegurarse de que se informa a los familiares más próximos. Es más difícil cuando los familiares están en el extranjero, como en este caso. Los padres de Amélie vivían en un pueblecito llamado Hamboile, en Picardía, Francia. Teníamos un par de oficiales francófonos destinados en el equipo. Llamaron a nuestros colegas franceses y les explicaron la situación. Y esencialmente, al principio dijeron, bueno, vamos a conseguir su número de teléfono para usted. Podéis llamarles. Nosotros dijimos, bueno, no, así no es como lo hacemos. Enviamos a alguien allí. Y ellos dijeron, bueno, no, así es como lo hacemos. Cuando Colin se enteró de que así era como iban a ser informados, les pidió que no llamaran por teléfono y organizó una visita personal para hablar con ellos porque pensó que era una forma más amable y humana de informar a alguien de que su hija había sido asesinada. Manera espantosa. Al final fue casi una amenaza velada, en realidad. Pero yo dije, bueno, no voy a tener que llamarles por teléfono y contárselo. Si tenemos que enviar a alguien, entonces voy a conseguir a alguien de la Embajada Británica en París y ver si van a ir por allí y hacerlo. Y creo que, en la perspectiva de que yo involucrara a los diplomáticos, podría haber tenido algún efecto. Y la policía francesa dijo, ok, vamos a dar la vuelta, a regañadientes. Más tarde me enteré, cuando hablé con los padres de Amélie, que de hecho lo que habían hecho era ir por allí. Había 2 detectives en un coche aparcado en la entrada. El padre de Amélie llegó a casa del trabajo y salieron del coche y dijeron, ¿es usted, Monsieur de Lagrange? Y él dijo, sí. Dijeron, ¿puede llamar a este número? Su hija ha sido asesinada en Inglaterra. Y se subieron al auto y se fueron. Ni siquiera entraron en la casa. La primera vez que agentes de policía entraron en la casa de Lagrange por el asesinato de Amélie a Funeral. Así que es solo un ejemplo de cómo las prioridades son diferentes en diferentes países y las cosas se hacen de diferentes maneras, supongo. Incluso en ese momento, todos éramos conscientes de que tal vez no fuera el único, de que había habido otros ataques en los que un desconocido había golpeado a mujeres en la nuca. Fue, supongo, la primera sensación de que esto iba a ser uno de esos casos en los que usted tenía este elemento de presión para tener éxito rápidamente, para tratar de proteger a otras personas. Y creo que todos nos dimos cuenta de que muy pronto y así, y que probablemente se sumó a la atmósfera sombría que había.
Al poco de empezar la investigación, me enteré de otro caso, el de Kate Sheehan, en mayo de 2004. Kate volvía a casa caminando. Acababa de bajarse de un autobús en Isleworth, pero había visto un vehículo que pensó que la estaba acechando. Kate tenía 18 años. Había ido al centro de Twickenham con unos amigos del colegio para celebrar el último día de clase antes de que todos se dispersaran y cursaran el bachillerato. Volvió a casa en autobús desde Twickenham y se bajó en aquella parada. Y luego tuvo un corto paseo de 200 metros hasta su casa. El vehículo del sospechoso, un monovolumen blanco, había seguido al autobús. Kate estaba preocupada por este vehículo en particular, lo suficiente como para cruzar la calle, intentar apartarse. Empezó a caminar por la acera y vio delante de ella un monovolumen blanco. Tenía las ventanas oscurecidas y pensó que era extraño porque el motor estaba en marcha, pero las luces estaban apagadas. Era lo bastante inteligente como para darse cuenta de que algo iba mal y había oído historias de chicas a las que arrastraban dentro de coches y secuestraban y cosas así. Así que, para estar segura, pensó, cruzaré la calle. Así que cruzó a la acera de este lado y caminó por este lado hasta que llegó a este punto aquí. Cuando estaba aquí, el monovolumen avanzó a toda velocidad, giró a la derecha y la atropelló. Cayó al suelo. La rueda delantera del monovolumen pasó por encima de su cuerpo y se detuvo. Y luego fue hacia atrás y volvió a pasar por encima de ella, hacia la carretera principal, y se alejó. Toda su intención, Hugh, verdaderamente horrible. Hacerle eso a esa persona joven, probablemente porque ella es una persona fuera de su alcance. Kate sufrió heridas terribles. Cada una de sus costillas estaba rota, su hígado estaba partido en dos, pero permaneció consciente en todo momento y consiguió arrastrarse unos metros, recuperando su teléfono móvil que se le había caído durante el incidente. Llamó a su madre y le dijo, estoy aquí, me han atropellado, necesito ayuda. Y luego marcó el 999 para que viniera la policía y la ambulancia, demostrando el valor que mostró durante todo este calvario que sufrió. ¿Y dónde duele? En todas partes. El coche se detuvo para comprobar. Me sacó, me atropelló de nuevo. ¿Te atropelló otra vez? Sí. ¿Te atropelló 2 veces? Sí, y me dolió mucho. Puedes oír en su llamada cuán desesperada. Esa persona está en ese punto. Si sustituyes ser golpeado en la cabeza por ser atropellado por un transporte de personas, entonces en realidad el perfil de la víctima, la ubicación, el tipo de ataque relámpago, todo era similar. Por lo tanto, me mantuve mente abierta e indecisa sobre si ese podría ser uno de nuestros casos también. Cuando empecé esta investigación, conocía el asesinato de Marsha McDonnell. Sabía que Marsha había sido asesinada en Hampton, no muy lejos, más de un año, 18 meses antes. Y también sabía que eso fue investigado por otro equipo de asesinato, uno de Hendon, y que tenían lo que consideraban un muy buen sospechoso que fue arrestado. Marsha había estado en el cine en Kingston con unos amigos y cogió un autobús 111 a casa aquí en Percy Road. Eran las 12:20 de la noche cuando llegó a esta parada de autobús. Marsha McDonnell se bajó del autobús, caminó por la calle, giró a la derecha hacia la dirección de su casa. El sospechoso la siguió, condujo alrededor del autobús y se detuvo en la carretera detrás de ella. Creemos que le hizo una proposición. Salió del coche y la golpeó en la nuca con un objeto pesado y desgraciadamente murió a causa de esa herida. Este era ya el tercer caso que investigábamos, que involucró a una víctima que acababa de estar en un autobús y fue abordada cerca de una parada de autobús. El asesinato de Marsha fue otra gran historia para los medios y una historia muy preocupante, creo, para la población. No hay explicación aparente de por qué ha ocurrido esto, aparte de que posiblemente sea un atacante en serie o alguien que ataca al azar. Sabemos por otras víctimas que han sido golpeadas en la cabeza con un martillo por detrás que no hubo interacción. Simplemente se acercó por detrás y les golpeó en la cabeza con un martillo. Y la madre de Marsha, habiendo visto una foto,
Para Amélie, el día después de su asesinato, estaba muy sorprendida por la similitud en sus apariencias, así como la similitud en el modus operandi, el método de sus muertes. En ese momento la investigación comenzó a fusionarse y la policía comenzó a centrarse en el hecho de que posiblemente había aquí un atacante en serie, y la policía metropolitana dijo que no lo relacionaban con el asesinato de Marsha. Y la razón de eso era que estaban buscando a este otro sospechoso, que sentían que asesinó a Marsha. La noche en que Marsha fue asesinada, pero antes de ser asesinada, había otra joven de 16 años que reportó haber sido seguida por un joven extraño. Pero cuando te fijas en todos los detalles, la única cosa por la que había sido identificado era por seguir a esta otra chica. No había ninguna conexión real entre él y Marsha McDonnell. De momento son dos delitos distintos y vamos a por Amélie y nos concentramos en... Amélie, tienes que ir con el trabajo más reciente porque tienes la mejor oportunidad de conseguir las mejores pruebas. Ahí entonces... Mira a los otros, pero entonces me dijeron que había otros ataques no fatales cerca. Y por la forma en que funciona, si te atacan y sobrevives, tu caso es investigado por un par de DCs. Si te atacan gravemente y mueres, es investigado por un equipo de asesinato de 30 y tantos. Así que los ataques no mortales en la zona se habían dejado con el municipio para hacer frente. Y estábamos completamente inconscientes de que en la escena del crimen... Uno de los primeros casos que creemos que estuvo relacionado con esta serie fue el de Anne-Marie Wren, que fue atacada en Hospital Bridge Road en Wheaton en octubre de 2001. Se trató de un secuestro o intento de secuestro. Un vehículo se detiene cuando Anne-Marie se aleja de una parada de autobús. El sospechoso la agarra e intenta arrastrarla hacia la parte trasera del coche. Anne-Marie grita, forcejea, consigue escapar y, afortunadamente para ella, efectivamente el fin de ese ataque... Edel Harbison había sido caminando en abril, creo que fue en 2004, caminando desde un restaurante en el lado norte de Twickenham Green para ir a casa, y fue golpeada en la cabeza, dejando caer todas sus compras, cayendo de bruces, destrozándose la cara, necesitando cirugía reconstructiva. No sabíamos que una señora llamada Dawn Brunton había sido atacada de la misma manera, hacia Hatton Cross, hacia el aeropuerto de Heathrow, el 5 de noviembre, en 2003, sufriendo heridas en la parte posterior de la cabeza donde fue golpeada, lesiones faciales al caerse. Irma Dragoshi, agredida en Longford Village en diciembre de 2003. Irma era una mujer albanesa que vivía en Hounslow con su marido. Estaba parada en una parada de autobús cuando volvía a casa del trabajo, hacia las 10 de la noche, cuando fue atacada al azar por un desconocido que la golpeó en la cabeza con un objeto contundente, y luego Irma se despertó en el hospital con una enorme herida en la cabeza. Sufrió, creo, fuertes dolores de cuello y espalda y fuertes dolores de cabeza. Sé que sufrió mucho durante bastante tiempo. Hubo otra en la que Jessie Wilson fue encontrada con una herida en la nuca y lesiones faciales, y se pensó que se había caído en la nieve. Ni siquiera se trató como un crimen. Lo común de todas estas víctimas que sobrevivieron es que no recuerdan nada en absoluto del ataque. Es bastante común que pierdas una parte de tu memoria reciente, y fue solo cuando Marsha fue asesinada, razonablemente cerca, 4 semanas después, que el caso de Jessie fue revisado de nuevo, y el patólogo que había hecho el examen post-mortem de Marsha McDonnell miró las fotografías de las heridas que Jessie Wilson tenía y dijo: creo que esto fue un asalto, creo que es la misma persona que la hacía. Debido a la falta de detalles y la recuperación de CCTV y la falta de pruebas potenciales, su caso se sentó como un probable en lugar de definitivo porque no pudimos demostrarlo. Mi estrategia fue: quedémonos con Amélie por el momento. Y la razón por la que dije eso fue porque era el delito más reciente. No había sido investigado por nadie más. Si y cuando encontremos un sospechoso, podemos intentar trabajar hacia atrás y retrotraerlo a esos otros delitos del pasado. La siguiente gran pieza de información que tuvimos que considerar fue el proveedor del servicio del móvil de Amélie. Nos habían podido decir que su teléfono
estuvo por última vez en su red a las 10:23 y que eso fue en las cercanías de Walton Bridge. Ahora, Walton Bridge está a 6-8 millas de distancia. Sabíamos que había sido encontrada por el transeúnte, bajándose a las 10:15. Más interesante quizás es el apretón de manos. En términos simples, es el teléfono diciendo, estoy aquí, ¿tienes alguna llamada para mí? Y la cadena dice, no, está bien, gracias, pero sabemos dónde estás ahora. Y lo que pasó con el de Amélie fue que su teléfono estaba en la zona de Walton, en el puente del Támesis, pero de repente desapareció. Y eso significa una de tres cosas. Es que el teléfono se ha puesto en un lugar donde no hay señal y se quedó allí. Que el teléfono ha sido deliberadamente roto, o que le hayan quitado la batería para que deje de funcionar, o que lo hayan tirado al agua. Y por supuesto estamos hablando de Walton Bridge, así que hay un montón de agua allí porque es el río Támesis. Cuando vinimos aquí, quería intentar encontrar el teléfono de Amélie y otras pertenencias de su bolso. Así que hice que los buzos de la policía vinieran exactamente a este lugar, haciendo una inmersión cada 15 o 20 minutos, luego descansaban y volvían a bajar. Ahí fue extraordinario. Fue solo la segunda inmersión que hicieron. Un buzo sale a la superficie y nos muestra un llavero. Y un Sony Discman. Ahora, el Sony Discman es algo que sabíamos que Amélie tenía en su bolso. Pero las llaves eran mejores porque las llaves tenían un llavero que contenía una fotografía de Amélie en un parque temático en un tobogán. Así que supimos al instante que ese juego de llaves debía ser suyo. Y eso realmente confirmó la información que teníamos de la compañía de telefonía móvil diciendo que quien mató a Amélie había llevado su bolso y sus pertenencias a este lugar. El puente aquí en Walton-on-Thames y este tipo de área pública es un lugar importante por varias razones. Bueno, en primer lugar teníamos la información de la compañía de telefonía móvil de Amélie, que nos dijo que el teléfono fue visto por última vez en la red, fue apagado o arrojado al agua, en algún lugar de esta zona. Eso tuvo el efecto de dictarme los parámetros de CCTV, cada ruta posible desde Twickenham Green a Walton Bridge que pudiera hacerse en coche. Esa era el área de CCTV. El teléfono móvil nunca lo encontramos. Por supuesto, las cosas son tan variables con las corrientes y tipo de diferentes superficies y los barcos que pasan. No es realmente sorprendente. Buscamos allí durante un buen rato, durante creo que más de 2 o 3 días, pero no pudimos encontrarlo en el tramo de la carretera. Pero realmente no necesitaba. Teníamos las llaves, teníamos la señal del móvil. Sabíamos que allí habían ido las cosas justo después del asesinato. Normalmente, en la investigación, la mayoría de las investigaciones de asesinato que hicimos, tendríamos 1, a veces 2 oficiales mirando CCTV. Tal era el volumen en este caso, que teníamos 7. Y les dimos una sala exclusiva y todo el equipo que pudimos. Una mañana pasé por allí y uno de ellos dijo, gobernador, tiene que venir a ver esto. Una de las partes más cruciales del circuito cerrado de televisión era una cámara de autobús que captó una furgoneta blanca casi aparcada exactamente en el junto al momento Green. en que Amélie debía de estar siendo asesinada. Había una pequeña furgoneta blanca aparcada justo allí, al otro lado del pabellón de cricket. Solo estuvo allí menos de 8 minutos. Y volviendo a otros CCTV más temprano en la noche y un poco después, fueron capaces de reconstruir lo que la furgoneta había estado haciendo. Y había estado conduciendo alrededor de Twickenham Green durante 40 minutos. Parecía que alguien estaba cazando. Esta furgoneta había aparecido por primera vez en la zona de Twickenham Green justo después de las 10 menos 20. Y luego la habían trazado y visto en, creo que fueron, 14 ocasiones diferentes. En varios puntos de la zona verde durante los 3/4 de hora siguientes. El equipo de CCTV pasó horas revisando las imágenes, identificando la furgoneta blanca desde diferentes ángulos, vistas laterales, traseras, todo lo que pudieran obtener de las imágenes. No incluía detalles de la matrícula, pero sí daba detalles bastante específicos sobre el tipo. Y la suerte estuvo de nuestro lado hasta cierto punto porque la furgoneta tenía un faro que no funcionaba. Le faltaba un embellecedor de la rueda delantera cercana. Y tenía algún tipo de defecto en la parte trasera, lo que la hacía fácilmente identificable en CCTV. Mirando los movimientos de la furgoneta y los movimientos de Amélie juntos, podemos estar seguros de que en algún punto de Hampton Road la furgoneta la había adelantado. Y no solo eso, su paso se ralentizó allí, como si hubiera estado parada un rato. Y por eso creemos que lo que pasó
fue que el conductor de la furgoneta la vio caminando, se detuvo y entabló conversación con ella. Y entonces, presumiblemente, cuando la proposición fue rechazada, la furgoneta siguió delante de ella. Aparcó allí y el conductor había permanecido a la espera. Cuando vio a Amélie, muy visible, incluso en el verde oscuro, porque tenía toda la ropa blanca, se acercó por detrás, la acechó alrededor del campo de cricket y luego la atacó. Lo que pasa con Colin Sutton es que él piensa fuera de la caja y había una ventana de oportunidad y que estaba alrededor de la cámara en el autobús que había recogido la camioneta Ford Courier. Alrededor de Twickenham Green en ese preciso momento, un trabajo brillante de su equipo revisando todas las cámaras de la zona. Un trabajo minucioso. Necesitábamos averiguar quién estaba en esa furgoneta, porque aunque no fuera el asesino, y yo tenía una buena sospecha de que probablemente era el asesino, pero incluso si no era el asesino, sería un testigo potencial. Algunas personas por encima de mí pensaban que debería. Mi tiempo no en CCTV y furgonetas, sino en acorralar a los delincuentes sexuales locales y los sospechosos habituales. Hay una especie de diferencia entre investigación teórica y lo que la academia podría decir. No había física obvia sexual en estos ataques. Un sociópata o un psicópata es alguien que no siente nada por nadie. Simplemente se acercó por detrás y las golpeó por encima con un martillo. Decir que deberíamos mirar a los delincuentes sexuales, excluyendo a alguien que estaba allí en ese momento, no tenía ningún sentido para mí. Mi jefe inmediato no estaba de acuerdo conmigo. Algunos de mi equipo puede que no estuvieran de acuerdo conmigo. Pero era mi decisión. Para eso me pagaban, para tomar estas decisiones. Estrategia en las investigaciones. Fui a la Ford Motor Company y fueron capaces de decirme, de ver las fotos y las diversas características de la misma, que había aproximadamente 25.000 registrados en el Reino Unido. Necesitábamos ser capaces de encontrar las furgonetas blancas Ford Courier que se utilizaban en la zona de Twickenham. Hoy en día eso sería fácil porque hay realmente fiable cámaras y software de reconocimiento automático de matrículas. No teníamos que, por lo que la única otra manera de hacerlo sería por la observación humana. Los recursos que se pusieron para tratar de encontrar, que incluyó tardes, horas de la noche en Twickenham, en y alrededor de Twickenham, y yo personalmente, junto con otros de pie en una pasarela, a través de la A316, en el tipo de zona de Twickenham-Wheaton, buscando vehículos entrantes, yendo hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la A316. Si hubiéramos visto alguno, nos habríamos puesto en contacto con los agentes locales y habrían detenido a los vehículos. Había leído un libro sobre el destripador de Yorkshire, la investigación, y la investigación había 50.000 vehículos que intentaron eliminar en las pistas de neumáticos, y lo empezaron y tenían mucho peor tipo de instalaciones y equipos que teníamos, porque teníamos computadoras y cosas, tenían hojas de papel y la gente literalmente descartar los coches en las manos y las rodillas en el suelo con rotuladores mágicos, y se rindieron. Se dieron cuenta de que no podían hacerlo y siguieron otras líneas de investigación a mitad de camino, y si hubieran continuado, el foco sea de Peter Sutcliffe. Estaba en ese grupo. Tenemos que haber aprendido en los últimos 25 años que si te embarcas en este tipo de ejercicio, entonces usted tiene que verlo a través. Recuerdo que en ese momento pensaba que esto era como encontrar una aguja en un pajar. Tú creas tu propia suerte, y Colin una vez se describió a sí mismo como siendo o un buen detective o uno con suerte, y se podría discutir. Tú creas tu propia suerte. Algunos de nosotros, yo incluido, pasaban un par de horas al día después del trabajo en Twickenham, alrededor de Twickenham Green, conduciendo o aparcados, esperando ver una furgoneta blanca. Usted sabe, yo no tenía ilusiones de que eso iba a ser extremadamente lento. Y creo que si fallaba, alguien más me habría quitado esta investigación. Colin dijo que pondría los recursos necesarios para encontrar el vehículo. Jim, y lo que sucedió fue que fuimos nosotros o yo quien identificó el vehículo correcto. Debido a la naturaleza de la muerte de Amélie, el hecho de que tal terrible crimen era tan raro en esa zona, habíamos tenido todo tipo de ayuda de la comunidad local. Joe Collins dio alguna información sobre su expareja, dijo que se llamaba Levi.
O se había encontrado con ciertas cosas, mujeres rubias siendo fotografiadas que fueron apuñaladas. Era violento conmigo, es masoquista, odia particularmente a las mujeres rubias. También trabajaba de puertas en clubes nocturnos y cosas así. Eso lo hizo este tipo de supuesto personaje que podía hacerse querer por las chicas jóvenes, porque podía animar a las chicas jóvenes a entrar en los clubes nocturnos para que lo miraran, pero la mayoría de estas chicas eran vulnerables. Y muy a menudo, esas jóvenes pronto serían abusadas y dañadas por él. En la actualidad trabaja como clamper de ruedas y utilizaba una furgoneta blanca. Este es un vendedor ilegal de coches, que pone carteles. Después de... la gente ha aparcado y luego espera a que las mujeres vulnerables vuelvan a su vehículo antes de enfrentarse a ellas, con torrentes de insultos diciendo cuánto va a tener que pagar esta persona para que le quiten esa pinza. Y lo que eso hizo fue activar la memoria de otra persona que dijo, espera, cuando estábamos buscando en los mensajeros registrados localmente, un garaje dijo que había vendido uno a un clamper rueda. Así que me pregunto si podría ser el mismo. Mi hermano Dave había estado en la policía un poco más que yo y tenía una serie de conexiones a través de la policía y la vida personal en y alrededor de Kingston, Richmond, Twickenham. Predominantemente, mi primer papel fue en relación con el seguimiento de la furgoneta blanca. No tenía un número de registro, solo tenía una furgoneta blanca, que era bastante distintivo, pero no específicamente distintivo porque era una imagen bastante borrosa, así que... cada oficial tenía acciones para salir y rastrear furgonetas blancas. La información de Johanna Collins volvió a la sala instantánea. Revisé que, en particular, la información sobre la rueda Clamper. Luego me hizo revisar este expediente en particular sobre este vehículo en particular. El vehículo era del tipo correcto, pero lo más importante, fue vendido por un distribuidor que tanto mi hermano Dave Leach y yo conocíamos. Un tipo llamado John Wren, que trabajaba para Warren Motors. Era un hombre que yo conocía bien. Yo tenía una relación con John desde hace mucho tiempo, y esto era una relación simplemente construido en la policía normal. Ya sabes, cuando se deja caer en una taza de té y se obtiene un poco de conocimiento, que era ese tipo de relación. Si te imaginas que estás en el negocio de las furgonetas, estás tratando con algunos personajes bastante serios, y estos personajes en particular que compraron la furgoneta, un tipo llamado Aaron Smith, que era un viajero, compró 2 furgonetas de John. Y una de ellas, esta furgoneta en particular, la conducía Levi Belfield. Sabía que había un negocio de sujeción de coches, y sabía de una furgoneta blanca que tenía multas en su contra, multas de velocidad, de aparcamiento, ese tipo de cosas, que habían llegado de DULC. Me estiré de inmediato a mi hermano. Creo que tenemos este tipo llamado Levi. El distribuidor había visto el vehículo recientemente y lo que había visto es que la parte trasera del vehículo había cambiado. Dijo, hay algo distintivo en esta furgoneta blanca, Dave. En la parte trasera de la furgoneta, abajo en ambas puertas, hay soldadas 2 placas de metal. Ahora, mi recuerdo de ver el CCTV es que había algo en la parte trasera de la furgoneta que destacaba. Inicialmente no podías reconocerlo como placas de metal, a menos que lo supieras. No dirías que eran placas de metal, pero había algo distintivo en ello, el brillo y la cámara. Entonces la otra cosa que había notado, dijo, era que el paneles de cristal de la parte trasera habían sido pintados de blanco. Esto hacía que ese vehículo en particular fuera único, y lo más importante es que ahora coincidía exactamente con lo que había en el circuito cerrado de televisión. A mi mente en ese momento sabía que estábamos tratando con Levi Belfield. La furgoneta coincidía con la descripción, absolutamente acertado. La investigación que se lleva a cabo en ese vehículo es enorme. Ha estado en todas partes, ha hecho todas las cámaras, infracciones de velocidad en la M25, carriles bus en Twickenham. Hacemos un control de inteligencia sobre Levi Belfield para ver qué se sabe de él, y tenía relativamente pocos. Condenas previas, pero bastante información porque siempre estaba metido en líos y siempre le paraba la policía y hacía cosas. Y uno de esos líos fue que en mayo de 2004 fue arrestado por secuestrar al propietario de un pub y no se presentaron cargos. Nunca fue condenado por nada ni acusado por ello. Pero lo importante fue que dijo que fue arrestado por secuestrar a este hombre en un Toyota Previa. La matrícula que aparecía en el informe a Tracy, una de nuestras investigadoras. Comprueba en el ordenador de qué color es esta furgoneta, porque si es blanca, creo que podría tener algo que ver con Kate Sheedy. Y volvió 2 minutos después y dijo, gobernador, creo que nos ha tocado el premio gordo. Lo que tenemos entonces es a Levi Belfield involucrado con una furgoneta Ford Courier blanca, exactamente del tipo, que sabemos que estaba a 70 metros cuando Amélie de Lagrange estaba siendo asesinada. Ya sabemos que Levi Belfield tenía un Toyota Previa blanco exactamente en el momento en que dicho vehículo atropelló a Kate Sheedy. A partir de ese momento,
Teníamos a nuestro sospechoso. Es el 11 de noviembre de 2004. Estoy revisando el informe de inteligencia de Levi Bellfield. Y veo que en marzo de 2002 ha mostrado en Ella como viviendo en Collingwood Place en Walton-on-Thames. Pero pienso, bueno, si tiene conexiones en Walton-on-Thames, probablemente por eso huyó allí después de asesinar a Amelie. Echemos un vistazo donde está este lugar donde solía vivir, así que espero que este lugar esté cerca del río, cerca de donde se apagó el teléfono. En cambio, descubro que está al otro lado de la ciudad, justo al lado de la estación de tren. Porque yo sabía... Espera, ahí es exactamente donde Millie Dowler fue secuestrada, en 2002. Hubo cierto interés, tanto de los medios de comunicación como de la población local de Walton-on-Thames, en cuanto a si podría o no haber alguna conexión entre lo que estábamos haciendo y Millie Dowler. No teníamos ninguna razón para pensar que estaba conectado porque, ya sabes, secuestrar y asesinar a una niña de 13 años es un tipo de crimen muy diferente a atacar al azar, mujeres adultas golpeándolas en la nuca. Millie volvía a casa del colegio en tren y en vez de bajarse en Hersham, se quedó en una parada extra para ir a por patatas fritas aquí en Walton-on-Thames con sus amigos. Cuando se comió las patatas, cruzó y caminó por esta acera. Una amiga suya estaba en la parada de autobús detrás de mí y vio a Millie pasar por delante de la parada, pero Millie no podía coger el autobús, no tenía dinero, así que iba a tener que volver a casa andando. Esa vez, había un edificio al otro lado de la calle con cámaras de videovigilancia en las esquinas. Y habrían capturado a Millie si hubiera pasado por delante del edificio. Sin embargo, no lo hicieron. Así que lo que sabemos es que en algún lugar entre esa parada de autobús y este lugar, Millie Dowler fue secuestrada. No fue hasta septiembre de 2002 cuando el cuerpo de Millie fue encontrado por dos personas yendo a recoger setas a un bosque cerca de Yateley, en Hampshire. La policía de Surrey había estado peinando su condado durante 6 meses, casi hasta el mismo día, sin encontrar a Millie Dowler. Fue aquí, en el bosque de Yateley Heath, en Hampshire, a unos 25 kilómetros de donde fue secuestrada, donde finalmente fue encontrada. No había mucho que decir del cuerpo de Millie en la autopsia. Había estado 6 meses a la intemperie y había habido cierta actividad animal. Estaba entre la maleza, no la habían enterrado, solo la habían ocultado ligeramente. Esta era una zona con la que Bellfield estaba muy familiarizado. Justo al final de la carretera hay una arena donde acompañó a su Johanna Collins en muchas ocasiones cuando traía sus caballos aquí para saltar. O todavía no sabemos a día de hoy cómo encontró la muerte. Lo único de lo que el patólogo podía estar seguro es que no había sufrido un fuerte golpe en la cabeza, como sus otras víctimas. Millie no murió por ser golpeada con un martillo. La explicación más probable es, creo, que fue estrangulada, pero había una diferencia entre una chica asesinada de esa manera y una mujer joven que 20 años, Amelie tenía 22, Marsha 19. En ese punto, realmente, la investigación no estaba más cerca de averiguar quién lo hizo de lo que estaban 6 meses antes, el día después. En cualquier caso de asesinato, desaparición. no importa de quién se trate ni cuáles sean sus antecedentes, trabajarás duro para llegar a la verdad. Nos ponemos manos a la obra, hacemos lo que tenemos que hacer lo más concienzudamente posible, y si lo hacemos bien, 99 de cada 100 veces lo resolveremos. Me di cuenta de que Levi Bellfield era un personaje mucho más complejo que alguien que golpeaba a las mujeres en la nuca. Bellfield también era un pedófilo que agredía sexualmente y abusaba de chicas jóvenes. Cuanto más conocíamos a Levi Bellfield, más atroz parecía su estilo de vida. Bellfield tenía una novia de 16 años. Además de su compañera Emma Mills, tenía un piso en Hanworth que era conocido como El Violador, habitación donde él y un grupo de viles individuos, algunos de los cuales trabajaban en su negocio de sujeción de ruedas, llevaban a chicas jóvenes. Pero también se dedicaba a suministrar y vender drogas, golpea a todo el mundo. Con los que ha vivido, todas las relaciones que ha tenido, gente a la que podía intimidar fácilmente,
pagar una miseria, sí explotar. A uno de estos tipos, Peter Rodríguez, que trabajaba con él, Belfield lo explota hasta tal punto que no solo almacena drogas en el piso de la madre del hombre mientras está en el hospital, sino que consigue que su novia de 16 años, para preparar a una niña de 14 años que luego lleva a ese piso, le da drogas. Y es violada por él y sus amigos. Obviamente, Rodríguez había expulsado un día a Belfield por su conducta. A Belfield no le gustó. Y cuando Rodríguez salió del piso, Belfield le atacó con un martillo. Rodríguez, creo, murió 3 veces en la mesa de operaciones. Pasó mucho tiempo recuperándose de sus heridas. Cuando por fin volvió en sí, Rodríguez dijo: lo último que recuerdo antes de que se apagaran las luces es que Libby Belfield venía hacia mí con un mazo en Belfield la había mano. sido detenido por ese ataque, pero quedó en libertad bajo fianza porque no había pruebas suficientes. Esto fue 6 semanas antes de que Amélie muriera. También era consciente de que ahora sabíamos quién era y si había asesinado a alguien más. Necesitábamos estar en posición de decir que habíamos hecho lo que podíamos para mantener al público del suroeste de Londres a salvo. Realmente creía que era un peligro para el público, que las probabilidades eran que iba a atacar de nuevo y que iba a ser pronto. Realmente quería encerrarle al día siguiente de identificarle. Me habría encantado detenerle entonces. Me convencieron de lo contrario algunos oficiales muy superiores de la Met que pensaban que podíamos dejar atrás la vigilancia. Después de que yo y mi hermano Dave unimos los puntos, si se quiere, entre vehículo y el sospechoso, entramos en una etapa de vigilancia donde estábamos buscando más pruebas contra él. Desde mi perspectiva no creo que cambiara nada. No condujo a ninguna prueba extra. Mientras tenemos Belfield bajo vigilancia 24/7, el equipo detrás de él, vigilando cada uno de sus movimientos. Es un domingo por la tarde. Está en Uxbridge, en el oeste de Londres, con un amigo. Hay 2 chicas y están esperando en una parada de autobús. Belfield pasa, los ve. Se baja y entabla conversación con ellas. Y el equipo de vigilancia está observando esto y están muy cerca de intervenir en esto porque no les gusta lo que está pasando con estas 2 jóvenes adolescentes. Y entonces llega un autobús y llega el autobús, las chicas suben a él. Ari Belfield los despide con un gesto alegre, algo abusivo, llamándolos de alguna manera. Y ellas se van y el autobús, él se marcha. Así que el equipo de vigilancia hace lo correcto. Quitan un coche que sigue al autobús. El resto se queda con Belfield. Y cuando estas 2 chicas bajan del autobús, los policías se presentan y dicen que él se bajó y les preguntó qué edad tenían y ellas le dijeron que tenían 14. Y él dijo: oh, son lindas y jóvenes, me gustan jóvenes, e hizo sugerencias también de esa naturaleza. Así que tenemos aquí un hombre que se aprovecha de las mujeres, o sea, que acaban de estar en los autobuses o en las paradas de autobús. Amélie Delagrange, Kate Sheedy, Marsha McDonald, todas acaban de bajarse de un autobús. Y aquí está él en una parada de autobús, charlando con 2 chicas de 14 años y no charlando con ellas amablemente, pero ya sabes, son niñas de 14 años y les hace comentarios sexuales sugestivos. Aparte del incidente de la parada de autobús con las chicas, fue que alguien más se nos presentó y dijo: mi niñera fue atacada cerca de Twickenham Green hace unos años. Fuimos capaces de rastrear ese incidente y verificarlo. De los registros de triaje en el hospital local, que decía que una mujer llamada Sonia Salvatierra, que era de nacionalidad peruana, había ido allí reportando malestar y un poco de dolor de cabeza por haber sido golpeado y tener su teléfono robado. Y nos pusimos en contacto en Perú con Sonia y dijo: sí, recuerdo al hombre. Ella describió a este hombre con una cara redonda y un hombre gordo y sin cuello y todas las cosas que sonaban muy parecido a Belfield. Así que para mí esto iba a ser nuestro tipo de cargo. Pensé que funcionaría. Podríamos traer a Sonia desde Perú. Puso a Belfield en un desfile de identificación. Ella lo elige. Le acusamos de esa grave agresión. Está en prisión preventiva y eso le quita presión. Así que ese era el plan. Íbamos a arrestarlo. Vamos a arrestarlo por el asesinato de Amélie. Intento de asesinato de Kate. Y por asalto y robo a Sonia Salvatierra. Fue entonces cuando tuvimos la bomba y que el News of the World había descubierto que teníamos a un hombre bajo vigilancia
de iban a publicar la historia, 2 días antes teníamos preparado un gran plan para arrestarle y Belfield se enteraría. Lo mejor que pudimos hacer fue intentar negociar con el News of the World y negociamos que pudieran enviar a un reportero y a un fotógrafo el día de la detención con la condición de que nunca lo imprimieron y nunca publicaron la historia hasta después del juicio. En realidad, nunca he averiguado quién les filtró la historia de la vigilancia. Pero las 2 cosas que me han asegurado es 1, que no era nadie de mi equipo, y 2, que no tenía nada que ver con ningún hackeo telefónico. Y el novillo que he tenido es que debería estar mirando en los pisos superiores de Scotland Yard. Una vez tomada la decisión de arrestar, nos dividimos en 2 equipos. El equipo de arresto que fue a la dirección de Belfield en West Drayton habría entrado en la casa rápidamente y efectuado un registro de la propiedad y los alrededores, jardines, etc. Al principio no pudieron encontrarle, no se le veía por ninguna parte. Y luego hubo una identificación a través de su pareja Emma, que estaba en el desván. Tardaron bastante tiempo en encontrarlo escondido en el desván, completamente desnudo, y finalmente lo sacaron. Colin entonces me llamó a casa, recuerdo la llamada. Me dijo, quiero que le hagas las siguientes entrevistas en los próximos días. Así que mi respuesta fue, jefe, no estoy seguro de que sea una gran idea, con el mayor de los respetos. Estoy seguro de que alguien más podría hacerlo, pero él era bastante inflexible, a pesar de que era un buen tipo y muy relajado. Cuando tomaba una decisión, lo decía en serio. Fue muy firme y dijo, no, quiero que lo hagas tú, quiero que hagas la entrevista y no te preocupes. Al principio estaba hablando con nosotros y negándolo, pero estaba representado por un abogado que él sabía que había pedido. Y la dificultad vino que cuando empezamos a investigarlo también por violación y maltrato a sus exparejas, este abogado había representado a una de las parejas en un procedimiento por violencia doméstica, por lo que tenía un conflicto de intereses y tuvo que retirarse. El abogado de oficio se hizo cargo y le aconsejó que no hiciera ningún comentario. Y así, durante la mayor parte de las horas de entrevistas que le hicimos a Levi Belfield, a partir de entonces, decía que sin comentarios. Demasiadas similitudes, Levi. Demasiadas similitudes para no hacer la pregunta. Sí, para que tú no digas por qué. Sin comentarios. Sin comentarios. Porque no puedes decir nada, ¿verdad? Nada puede justificarlo, ¿verdad? Para ser honesto, había visto ese tipo de entrevista muchas veces. En aquellos días teníamos un montón de entrevistas sin comentarios. Todavía tenemos que cubrir muchas preguntas. ¿Por qué no te has sentado ahí y has dicho... Saltaba y gritaba a los 4 vientos. Te has equivocado de persona. Si no dicen algo durante la entrevista, en lo que luego se basan en el tribunal, entonces se convierte en relevante o podría llegar a ser relevante. Si tocabas algo para el con lo que jurado. se sentía realmente incómodo y él lo sabía, entonces no podía enfrentarse a ello. No podía enfrentarse a ti y no podía enfrentarse a lo que se le venía El único momento encima. en que realmente se comprometía con nosotros, nos dimos cuenta, era si le mostrábamos fotografías o mapas o algún tipo de documento, entonces podríamos obtener una respuesta de él. Recuerdo imágenes que le ponían delante en una sesión y él miraba hacia otro lado, se daba la vuelta, miraba hacia otro lado al equipo de entrevistadores, daba la vuelta a las fotografías. Pero cuando la segunda y la tercera entrevista y las imágenes fueron puestas allí otra vez, e intentó la misma táctica, el agente entrevistador las ponía del revés. Así que cuando le daba la vuelta a la imagen seguía ahí. No se trata de hacer trucos, se trata de afrontar lo que has hecho, esto es lo que has hecho. Y él obviamente es... No alguien que pudiera hacer eso, pero tenía esta curiosa forma de hacerlo, hablándonos de vez en cuando, y luego se daba cuenta de que no debía decir nada y decía... Me equivoqué de persona. Sonia Salvatierra, la niñera peruana, voló desde Lima y la llevaron a hacer un procedimiento de identificación y, a pesar de que dijo con confianza que sí, que podía reconocerlo de nuevo, no lo identificó. Y eso fue un gran golpe para mí en ese momento porque mi confianza era alta en que ella lo reconocería en el desfile de identificación. Podríamos acusarle de ese asalto y eso sería como una acusación para asegurarnos de que estaba bajo custodia. Teníamos la perspectiva muy real de tener que dejarlo en libertad bajo fianza y tal era él.
Miedo de él dentro de la policía metropolitana, que había arreglos en su lugar. Si Belfield hubiera sido puesto en libertad bajo fianza, le habrían seguido con vigilancia las 24 horas del día hasta que había alguna razón para volver a ponerlo bajo custodia. Mientras Belfield estaba en la comisaría de Heathrow, 2 de mis agentes, formados como agentes de enlace familiar, hablaron con su compañera, Emma. Estaba claro que había soportado 10 años de una relación desesperadamente opresiva, coercitiva y violenta con este hombre. Pero estaba tan asustada de él que no haría nada al respecto. Me encierra en casa. No me deja salir. No puedo tener mi propio dinero. No puedo tener mi propio teléfono si no es con su número en él. Y luego habla de cuántas veces había sido agredida y atacada sexualmente por él. Y luego nos dijo, y no soy la única, porque hay otras 2 mujeres con las que ha vivido en el pasado, y ellas te dirán que les hizo lo mismo. Si iba a ir a la cárcel, por mucho tiempo o para siempre. Entonces esta era su oportunidad de escapar. Recibimos mucho apoyo de sus exparejas, en particular de Emma y Joe. Joe nos dio una declaración muy fuerte sobre algunos de los abusos que había sufrido a manos de él, y eso nos dio una verdadera fuerza de la evidencia para acusar a Belfield de una variedad de delitos, pero en particular delitos graves que lo mantendrían. Y eso nos proporcionó 9 cargos graves, que finalmente fueron el tipo de cargos contra Levi Belfield. Esos 9 delitos de esa acusación nunca han sido juzgados ante un tribunal, nunca lo serán ahora. Y es una marca del hombre y de su nivel de delincuencia. Que una acusación que sería muy grave en cualquier otra circunstancia, se haya dejado archivada porque, en el contexto de lo que ha hecho, no es tan importante. No hay duda de que Levi Belfield era un hombre inteligente, no un hombre culto, pero era listo en la calle. Donde cometió un error en el caso de Amélie de Lagrange fue en Twickenham Green. No sabía que solo unas semanas antes de atacar a Amélie, el garaje de autobuses de Fulwell había instalado cámaras de seguridad en todos sus autobuses que grababan en discos duros en lugar de en cintas. La marca de tiempo de la grabación procedía del reloj atómico. Cada autobús tenía 6 u 8 cámaras orientadas hacia el interior y el exterior. Ambas carreteras, a ambos lados de Twickenham Green, tienen rutas de autobús, y así, en el trazado de lo que estaba haciendo, crucero alrededor de la caza en su furgoneta, y planeando cómo Amélie había vuelto caminando desde el garaje de autobuses hacia Twickenham Green, y juntando las 2 cosas, y calculando con certeza que Belfield había pasado junto a ella y probablemente se había detenido para hablarle. Todas estas cámaras fueron de un valor incalculable. Entonces somos capaces de dedicar tiempo y recursos a reunir los otros delitos en los que creemos que está involucrado. El primero fue Kate Sheedy. No parece del todo correcto porque está ligeramente fuera de la zona y el arma es un coche. Así que inicialmente estábamos trabajando... Bueno, eso no es potencialmente uno de los nuestros. Quiero decir que Kate fue capaz de explicar que el vehículo que la había golpeado era una especie de transporte de personas y era blanco. Levi Belfield, que en ese momento conducía un Toyota Previa blanco con las ventanillas oscurecidas. Así que un vehículo que encajaba exactamente con la descripción que Kate Sheedy había dado del vehículo que la atropelló. Fuimos y lo recuperamos para poder examinarlo forense. Había sido limpiado profesionalmente con vapor, vallado por arriba y por abajo, por dentro y por fuera. Así que no había material forense que lo asociara con Kate Sheedy. Sin embargo, lo que tenía era un espejo defectuoso del conductor. Y eso era algo que ella había notado en el vehículo que la atropelló. Así que era bastante probable que pensáramos que era el vehículo de Belfield. Encajaba todo con Kate Sheedy. Así que dije, sí, vale, vamos, deberíamos encargarnos de eso. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que había una bolsa de cintas de CCTV de un pub cercano que nunca habían sido revisadas. Y fue un simple error. Un error humano cometido por el equipo de investigación original en Hounslow Borough. Y aunque la policía local había recuperado las cintas de videovigilancia, no disponía de los recursos necesarios para verlas con tanto detalle como nosotros. Se habían incautado 2 lotes de cintas, porque el delito se produjo cerca de la medianoche y era un poco confuso qué cintas del día necesitaban. Y alguien había visto una, pero no se había dado cuenta de que había una segunda bolsa. Y cuando abrimos esa bolsa y la pusimos en la máquina, pudimos ver el Toyota Previa acechando al autobús en el que iba Kate Sheedy. Cuando el autobús se detuvo para dejarla bajar, el Previa lo adelantó y aparcó delante de él. Bueno, lo que hace el circuito cerrado de televisión es decirte exactamente lo que es, y era un Toyota Previa. Un Toyota Previa blanco,
con características únicas. Vemos el previa yendo en la otra dirección, pasando el pub en las cámaras. Y no podemos ver la matrícula, está oscuro y no es una grabación de buena calidad. Pero lo que podemos ver es que hay una marca, una especie de mancha de forma irregular, junto al depósito de gasolina cuando el previa se aleja tras el ataque. Y luego miro las fotografías de buena calidad que hemos tomado del previa, que hemos incautado. Y ahí está esa mancha visible. Y se correspondía tanto que pudimos hacer un análisis de vídeo pericial para decir, sí, es el mismo vehículo. Me di cuenta inmediatamente que sí, de haberse visionado las cámaras de seguridad inmediatamente después de la agresión a Kate, el nombre de Levi Bellfield habría salido de las pesquisas iniciales. Pocos días antes de que Kate fuera atropellada, fue detenido por lo que describió como una broma en la que había secuestrado al dueño de un pub. Nunca fue a ninguna parte, pero el informe de inteligencia estaba allí, así que tan pronto como alguien vio ese CCTV, alguien lo habría identificado como un previa, un vehículo muy distintivo. Irían al ordenador de inteligencia y el nombre de Levi Bellfield habría aparecido. Una de las líneas de investigación que seguimos tenía que ver con un teléfono móvil que estaba en posesión de la novia de 16 años de Bellfield. Ella y su hermana de 14 años estaban en el piso que Bellfield había subalquilado ilegalmente a otra persona y estaban tomando montones y montones de clips de sí mismas haciendo cosas mientras se emborrachaban, bailando y ese tipo de cosas. Hacia la 1 de la madrugada, Bellfield entra en el piso y las chicas le graban en vídeo. Llevaba un abrigo de exterior, una chaqueta, y lo que hace es que entra y encuentra una linterna. Y la coge y la enciende y ve su cara iluminarse. Está como comprobando si funciona. La apaga de nuevo y sale. Pero la importancia de esto es que, solo 40 minutos antes, Kate Sheedy había sido atropellada por un previa. Y lo que esto parecía era alguien entrando, tomando una linterna, porque querían salir y revisar su vehículo para ver si había algún daño. Ciertamente demostró que Bellfield no podía afirmar que estaba en el piso en el momento en que ocurrió. El problema que tenemos es que sabemos que la marca de tiempo en el video es cuestionable. Depende de cómo estaba configurado el teléfono. Y había algo de sonido de fondo y sonaba como si fuera música. Y alguien del equipo dijo, eso no es una canción pop, es un tema musical, es la rueda de la fortuna. Y lo que pudimos hacer fue volver a la emisora y decir, ¿puedes ayudarnos en algo? Y fueron capaces de mirar en sus registros y darnos una muy precisa, ya sabes, a la segunda vez, cuando pensaban que ese clip había sido grabado. Ahora, no podemos decir con certeza que hubiera sido acusado de intentar asesinar a Kate, pero obviamente hay una fuerte posibilidad de que no hubiera sido libre de asesinar a Amélie de Lagrange. Sé que Colin se hizo muy amigo de los padres de Amélie de Lagrange. Los describió como personas muy humildes, muy respetuosas con la policía y la investigación, y que comprendían que todo el mundo hacía lo que podía, en circunstancias terribles para ellos. Lo único que pensé que podía hacer era ir a ver a los padres de Amélie y disculparme en nombre de mi organización. Ya sabes, mis colegas que habían decepcionarlos. Y obviamente iba a ser un muy personal y tipo de conversación emocional, pero sin embargo, uno que yo sabía que había que hacer. Le expliqué toda la situación sobre Kate, la situación con el CCTV. Dije, mira, ¿entiendes lo que esto significa? Deberíamos haberlo tenido en custodia en algún momento antes de que Amélie fuera asesinada. Y dijeron, sí, por supuesto que lo entendemos, lo sabemos. Gracias por decírnoslo. Pensamos que habías sido honesto con nosotros todo el tiempo y esto nos prueba que lo eres. Lo que ha pasado, no podemos cambiar el pasado. Es triste, nos gustaría cambiarlo, pero sabemos que no podemos. Ahora, ¿volveréis los tres a cenar con nosotros esta noche aquí? Y eso fue todo, fue solo el más. Inesperadamente. Generoso, pero digno y honorable enfoque maduro de lo que había sucedido.
El siguiente caso a analizar realmente fue el de Marsha McDonnell. Había una línea de investigación que no se resolvió. Y sí, de nuevo, era la CCTV y el autobús en el que Marsha había ido a casa y del que se había bajado un par de minutos antes de ser atacada. Lo miramos y desde la cámara exterior pudimos ver que venía hacia ella un coche 2 segundos después de que Marsha hubiera atravesado las puertas para bajar del autobús. Y luego, usando las cámaras interiores en el piso superior, pero mirando por las ventanas, pudimos ver lo que hizo ese coche. Y lo que hizo fue parar, aminorar la marcha y detenerse en el cruce detrás del autobús. Marsha está caminando en esa dirección también, pero lo importante fue que desde la vista frontal casi podíamos ver una matrícula. Era tentador, casi podíamos ver algunos personajes saliendo de ella. Pero no había duda de que el coche era un Vauxhall Corsa. Y uno de sus vehículos, uno que compró financiado, era un Vauxhall Corsa plateado. Intentar demostrar que ese Corsa en concreto era su Vauxhall Corsa era muy difícil. Las combinaciones de números y letras en la matrícula de este vehículo que se podían ver y lo que los expertos nos dijeron que podrían ser, inicialmente nos dieron más de 600.000 combinaciones posibles. Muchos de esos posibles registros no estaban en Corsas. Eran vehículos completamente diferentes, así que podías descartarlos a todos. Y yo dije, tan pronto como lo bajemos a 200 o menos, entonces podemos ir a por ello y podemos empezar a eliminar. Y eso es lo que hicimos. Y nos tomó un poco de tiempo, pero finalmente las eliminamos Mira todas. el índice de ese Vauxhall Corsa plateado, aplícalo al caso Marsha McDonnell y ahí está. Ahora tenemos 3 ataques asesinos a mujeres jóvenes. 3 vehículos involucrados. Y cada uno de esos vehículos en ese momento es idéntico a uno. Propiedad de Levi Belfield. Hay una vieja frase muy usada que dice que a los detectives no les gustan las coincidencias. Y esto ciertamente no parecía una coincidencia. Estaba en una posición en la que pensaba que teníamos muchas pruebas circunstanciales que apuntaban a Levi Belfield, pero que podíamos obtener más de sus amigos y conocidos si primero pensaban que no iba a venir a darles una paliza. En otras palabras, que iba a ir a la cárcel y no iba a poder hacerlo. Y en segundo lugar, si entendían cuántas pruebas teníamos realmente. Y se me ocurrió la idea de utilizar el vehículo de la BBC Crime Watch, y yo había estado allí, con otros casos varias veces, y conocí al editor, y fui sincero con él. Le llamé y le dije, mira, quiero ir a un llamamiento sobre los asesinatos en el suroeste de Londres, pidiendo información sobre 2 o 3 vehículos. Lo que necesito es que el público entienda que sabemos quién lo conducía. Ya sabes, tenemos estos vehículos y sabemos que estos vehículos estaban involucrados, porque eso les hará darse cuenta de que es nuestro hombre y vengan a declarar. Así que fuimos a Crime Watch y enseñamos estas fotos del Previa y el Corsa y la furgoneta Courier blanca, y de repente empezaron a venir testigos como resultado de eso. Hay un hombre llamado Richard Hughes. Era más amigo del compañero de Levi que el propio Levi. Nos contó que modificó la furgoneta blanca para que no se pudiera ver a través de ella y que hizo un pequeño agujero para espiar y podía sentarse atrás y espiar. Habló de una camisa manchada de sangre que tenía Belfield poco después de la desaparición de Millie Dowler. Belfield dijo cosas poco después del asesinato de Marsha, por ejemplo, que no sabes lo que he hecho, y cosas por el estilo. Era un testigo muy importante que había estado cerca de Belfield y pudo darnos mucha información. Estaba Joe Ryan, otro conocido de Belfield, que le había ayudado a sujetar unas ruedas. Nos contó sobre Belfield golpeando un bordillo con la rueda delantera del lado cercano. Y como la furgoneta llevaba entonces llantas de aleación, la dañó tanto que tuvo que poner una rueda de acero negro y que era muy visible en el CCTV. También nos habló de los faros y de cómo la bombilla del faro se había fundido en el lado cercano y de que Belfield había conseguido unos faros viejos de un Ford Escort en el jardín de su casa. Cuando registramos la casa de Belfield encontramos esto: Ford Escort sin bombilla en el jardín. Así que corroboró la historia de Joe Ryan. El otro hombre que se presentó, que era muy importante como resultado, se trataba de un tipo llamado Simon Redstone. Recordaba haber vuelto a casa en bicicleta. Sobre las 10:15, la noche que Amélie fue asesinada. Y su declaración dice que fue adelantado por una pequeña furgoneta blanca que conducía a una velocidad loca, y trató de memorizar el número. Aunque no lo había acertado del todo, había acertado suficientes dígitos como para demostrar que debía haber. Era la furgoneta de Belfield de la que estaba hablando.
Y de hecho, cuando volvimos a las cámaras estáticas del restaurante Loch Fyne en Hampton Road, vimos pasar la furgoneta de Belfield y 2 fotogramas después. Ahí estaba Simon Redstone en su moto, así que eso también lo corroboró. Ahora podíamos superponer el camino que sabíamos que había seguido Amélie desde la cochera de autobuses hasta Twickenham Green con los movimientos de la furgoneta blanca de Belfield. Y lo que mostró fue que mientras Amélie caminaba de vuelta por Hampton Road hacia Twickenham Green, Belfield al principio estaba detrás de ella. Salió de una calle lateral, creo que era Fort Cross Road, y giró a la izquierda en Hampton Road. Ahí las imágenes de las cámaras de los autobuses muestran a Amélie caminando por... y la furgoneta detrás de ella. Y luego, cerca del Green, es prácticamente la última secuencia que tenemos. Hay un cambio. Y la furgoneta va 62 segundos por delante de Amélie. Amélie está en la acera y la furgoneta ha pasado 62 segundos, así que 1 minuto delante de ella. Pero cuando miramos a Amélie, ella parece haber disminuido en ese punto. Y ese es exactamente el momento en que la furgoneta la habría adelantado. Así que lo que deducimos de eso es que ella en realidad no disminuyó su marcha. Ella estaba inmóvil durante algún tiempo. Y estaba inmóvil porque Levi Belfield también estaba inmóvil en ese momento, haciéndole proposiciones desde la ventanilla de su furgoneta. Y eso encaja con lo que creemos saber sobre por qué cometió estos ataques relámpago. Ella se negaba. Entonces se desencadenó por eso y salir y asaltarlos. Así que lo que tenemos ahora son pruebas fiables de que Belfield tenía esta furgoneta blanca. Lo que necesitamos entonces es ser capaces de probar que era él quien lo conducía la noche en que Amélie fue asesinada. Una de las dificultades era que en la propia escena en Twickenham Green no habíamos conseguido ninguna prueba forense. No se ha encontrado ningún arma. El vehículo no había sido recuperado. No es la única vez en esta investigación que la compañera de Belfield, Emma, nos da la razón. Emma Mills recordaba muy bien la noche en que Amélie de Lagrange fue asesinada. El plan era que él la recogiera para ir de compras a Tesco's. Pero llegó tarde, no apareció por casa, así que ella llamó a un minitaxi y vino en él. Cuando Belfield llegó a casa y vio que no estaba, la llamó por teléfono y le preguntó dónde estaba. Y lo importante es que fue a verla en la furgoneta blanca Ford Courier. Conduce hasta Hayes, va y se encuentra con ella en Tesco's. Lleva a los 2 niños mayores al otro lado de la calle a Toys R Us. Y hay algunas llamadas telefónicas entre Belfield y Emma en ese momento. Eso es importante porque nos da una marca de tiempo y nos da el hecho de que sabemos el número, cuál de sus teléfonos móviles Belfield estaba usando en esa noche. Emma nos dijo que salieron de aquí en la furgoneta Ford Courier blanca y fueron a casa a Little Bentay, donde llegaron poco después de las 9. Dijo que Belfield había dado marcha atrás en el camino, ni siquiera se había bajado de la furgoneta. La dejó para que descargara toda la compra y a los 3 niños. Y tan pronto como la compra está fuera de la furgoneta, Belfield se marcha. Y ahora Emma nos dice que son las 9:10. Poco después de que él se marchara, se da cuenta de que ha olvidado leche y quiere llamarle para ver si puede traerla. Mirando el uso del móvil de Belfield, cuando sabe que va a cometer un delito, apaga el teléfono. Cometió un error en esta ocasión porque esa llamada de Emma a él sobre la leche sonó en su teléfono. Y solo sonó una vez y luego fue al buzón de voz. Pero ese timbre significaba que la llamada había llegado al mástil donde estaba su teléfono. Y ese mástil era el que daba servicio a Twickenham Green. Así que esa historia de Emma nos dio a Belfield en la furgoneta blanca del correo con su propio teléfono móvil en la mano y en la zona de Twickenham Green. Iba a ser una prueba crucial y puedo imaginarme que está sentado en la furgoneta, oye sonar el teléfono y piensa, no sé, apágalo y lo coge y le quita la batería o lo apaga. Pero ese timbre fue suficiente para dejar un rastro en el mástil local. Estamos probando que es el que conducía la furgoneta blanca. La fiscalía nos pidió que intentáramos confirmar las pruebas de Emma. Ella había pagado en efectivo por sus compras. Pero lo que mis agentes hicieron, y fue un fantástico y espontáneo trabajo de investigación por su parte, le pidieron a Emma que hiciera una lista de lo que había comprado. Vinieron a Tesco's, preguntaron a los gerentes si tenían la copia de los rollos de caja que encontraron su recibo. Y por supuesto que tenía una fecha y hora en él y hemos demostrado que su historia es correcta. Así que eso fue realmente parte crucial de las pruebas. De hecho, fue la parte decisiva de la prueba en lo que respecta a la Fiscalía de la Corona. Y cuando logramos probar todo eso,
a su satisfacción que autorizaron el cargo de asesinato con respecto a Amélie. Fue en noviembre de 2004 que, cuando identifiqué por primera vez a Levi Bellfield, realmente que vi lo cerca que vivía, donde Millie Dowler fue vista por última vez antes de ser secuestrada. En mi teléfono aún tenía el número de móvil de Brian Marjoram, que era el investigador jefe de la investigación de Millie Dowler en Surrey, y le dije todo lo que sabíamos sobre Levi Bellfield y dónde estaba viviendo en ese momento. Y nunca olvidaré su respuesta. Fue: se me erizan los pelos de la nuca, Colin. Lo que me sorprendió fue que había cierto grado de inercia en la policía de Surrey a la hora de tomar a Levi Bellfield como sospechoso. No sentían que estaban en posición de dejar todo lo que estaban haciendo y mirar a este hombre en su lugar. Lo que más o menos dijeron fue: lo pondremos en un segundo plano, seguiremos con lo que estamos haciendo, y si no llegamos a nada, echaremos un vistazo a Bellfield. Eventualmente lo que sucedió fue que un nuevo oficial investigador senior se hizo cargo en Surrey. Fui allí Tuvimos con Joe una Blunt. reunión en el cuartel general de Surrey y Colin les dijo que pensamos que Levi Bellfield era un muy buen sospechoso. En el caso de Millie Dowler, ya lo habíamos silenciado y nos habían dado largas. Me enseñaron una foto de la cámara de seguridad. Es de un coche rojo que pensaron que era un Vauxhall Astra Mark II. En realidad era un Daewoo girando a la izquierda en la carretera que llevaba a Bellfield, donde estaba el piso de Emma. Yo como que dije: sí, ese es el coche de Emma, ese es el coche que conducía ese día. Es un Daewoo y es el único rojo registrado en todo Surrey. No es un coche muy común en absoluto. Simplemente no querían escuchar. Ellos no querían escuchar. Y finalmente Colin dijo: ¿puedo preguntar? ¿Por qué no quieres resolver el caso de Millie Dowler? En ese momento, estallaron. Colin salió de la habitación. En retrospectiva, era obvio que iba a ser un trapo rojo a un toro a cualquier investigador. Dije: bueno, lo que no entiendo es por qué no quieres resolver esto. Y la reacción que obtuve fue la reacción que el comentario merecía, que fue una especie de indignación. Y fue una indignación bastante enérgica por parte del superintendente. Establecimos que, en marzo de 2022, Emma Mills, pareja de Levi Bellfield desde hace tiempo, vivía en este piso de la planta baja. Y se había mudado allí por violencia doméstica en casa. Se había separado de él, pero él la convenció para que volviera con él. Ella no estaba en ese momento en el piso, estaba cuidando la casa de una amiga en West Drayton. Cuando Bellfield fue a esa casa la tarde en que Millie fue secuestrada, Emma sabía que había estado en el piso de Walton, porque llevaba ropa, se había cambiado de ropa, y ella sabía que la ropa que llevaba era del armario del piso de Walton. También tenía las llaves de este piso porque conducía el coche Daewoo rojo de Emma, y las llaves del piso estaban en el mismo llavero. Cuando Bellfield condujo ese coche desde aquí, se marchó. ¿Estaba Millie dentro? No lo sabemos, no podemos saberlo. 20 minutos después de que Millie Dowler fuera vista por última vez, hasta que sus restos fueron hallados 6 meses después, no tenemos ni idea de la línea temporal, no sabemos qué pasó y en qué orden. Todo lo que podemos decir es que Levi Bellfield estaba exactamente aquí en este lugar en el momento en que fue secuestrada. No sabemos si la secuestró por la fuerza o si usó su encanto o su persuasion para hacerla venir con él. Lo que sí sabemos es que mientras Emma estaba fuera cuidando la casa de un amigo, Bellfield usaba su piso como base para sus actividades depravadas. Es bastante triste que haya esta fricción entre los servicios de policía, las fuerzas policiales, la Met Contra. Quiero decir que todos deberíamos estar juntos en esto y todos deberíamos estar trabajando por la misma causa, y a veces no me pareció que fuera así con otras fuerzas con las que tratamos. Fue trágico, obviamente, que no encontraran ese clip con el Daewoo rojo y tardaron bastante en reconocerlo. Creo que el verdadero error se cometió cuando visitaron el piso de Emma Mills durante esa semana en la que Millie desapareció y no hubo respuesta por parte del piso, pero era un cabo suelto que no estaba cosido. Enviaban agentes a los avistamientos denunciados en todo el país y, sin embargo, no conseguían completar las investigaciones casa por casa. Los resultados y las consecuencias de ello fueron trágicos porque a partir de marzo de 2002, al año siguiente, Bellfield mató a Marsha. Dejó a Kate Sheedy
1 pulgada de muerte y finalmente asesinó a Amélie de Lagrange. Más tarde esa noche estoy en casa y mi esposa entonces trabajaba para la policía de Surrey. Ella dijo, oh, el superintendente ha pedido tu número de teléfono. Me llamó al móvil y me dijo, sabes, he pensado en lo que has dicho hoy y sí, tienes razón, estamos de acuerdo. Ahora es nuestro número 1. «18 meses después del asesinato de Amélie de Lagrange, en marzo de 2006, por fin pudimos acusar a Levi Bellfield de su asesinato. Le leí los cargos. Se le acusó de haber asesinado a Amélie de Lagrange, que había intentado asesinar a Kate Sheedy, que había secuestrado a Anna Marie Rennie y que había intentado asesinar a Irma Dragoshi. En mayo de 2006 fue acusado de asesinar a Marcia McDonald. Le miraba directamente a los ojos. Eran negros y fríos. No tenía ninguna emoción, pero podía decir que me odiaba en ese momento y disfrutaba siendo odiado porque sabía que si lo condenaban por eso, no volvería a ver la luz del día. Pero en ese momento sabíamos que aún quedaba mucho camino por recorrer. En los delitos graves, acusar y detener a alguien es casi el primer paso. A partir de ese punto, probarlo. Tuvimos mucho trabajo que hacer para juntar los delitos, unir todos los casos y conseguir suficientes pruebas para asegurarnos de que sería declarado culpable. El juicio comenzó el 1 de octubre, pero las 2 primeras semanas prácticamente se pasaron eligiendo un jurado donde no tienes pruebas forenses, donde no tienes perfiles de ADN o huellas dactilares o cosas así. Siempre existe la posibilidad de que el jurado diga, no has probado esto. Soy alguien que ha pasado gran parte de su vida en los tribunales y, para ser honesto, me gusta el teatro y el drama de un juicio. Pero esta vez, ya sabes, había mucho en juego. Era algo en lo que había invertido mucho tiempo y esfuerzo, y en lo que todo mi equipo había invertido muchísimo tiempo y esfuerzo. Los padres de Amélie de Lagrange estuvieron presentes durante todo el juicio. Otras familias estuvieron aquí cuando les interesaba y también tuvimos a las víctimas cuyos casos. No podíamos acusar porque no había pruebas, pero sin embargo vinieron. Querían que se hiciera justicia. Creo que las víctimas y las familias de las víctimas, lo que yo diría, en general para describirlos, es la forma digna en que se comportaron en todo momento y que estaba en marcado contraste con la forma despectiva y francamente ofensiva en que Bellfield se comportó a veces durante ese juicio. Parecía un hombre arrogante que se pavoneaba de llegar al banquillo. Bellfield tenía poco respeto por todos los implicados. No era un personaje simpático. Llamó escoria a los padres de Amélie de Lagrange. ¿Cómo se atreve alguien como él, habiendo hecho lo que ha hecho? Llamar a estos dignos, gente maravillosa cuya hija había asesinado. ¿Cómo puede llamarlos? Escoria. Él realmente todavía creía genuinamente en ese momento de que sería capaz de salir de esta como lo había hecho. Prácticamente todo a lo largo de su vida. Sabíamos que si a este hombre se le permitía volver a las calles, volvería a delinquir. El punto de inflexión se produjo cuando Bellfield estaba siendo interrogado y se inquietó un poco por esto y finalmente dijo, miren, tienen que entender, estoy luchando por mi vida aquí. Y usando esas mismas palabras, tan pronto como las usó, miré al juez, miré al jurado y me di cuenta de que estaban pensando lo mismo que yo, que estás diciendo que estás luchando por tu vida, Bellfield, pero nunca le diste esa oportunidad a Amélie de Lagrange, nunca se la diste a Marcia McDonald. ¿Por qué debería importarnos que luches por tu vida cuando te has llevado alguna? Poco a poco, al darse cuenta de la fuerza de las pruebas y de lo implacable del interrogatorio y de las circunstancias que demostraban lo que había hecho, prácticamente se podía ver en su rostro la comprensión de que todo iba mal, no le estaba yendo bien. Y tengo que decir, y quizás esté mal por mi parte, pero me encantaba verlo, desmoronarse así. El día del veredicto, la sala del tribunal estaba llena hasta los topes de prensa, policía y todos los que habían tenido algo que ver con Bellfield. Esto podría ir en cualquier dirección, siempre puede ir en cualquier dirección, dependiendo del jurado. El primer veredicto que llegó fue en el caso Marcia McDonald.
y el presidente dijo que por veredicto mayoritario era culpable. Y recuerdo haberle dicho a Joe que en realidad era nuestro caso más débil. Y si lo han condenado por eso, lo condenarán por los dos siguientes. Y nos sentamos allí y escuchamos de ese capataz que las palabras que habíamos deseado durante tantos meses, que todo lo que habíamos hecho valía la pena y que Belfield era culpable. Y supimos en ese momento que lo único que le iba a pasar iba a ser una tarifa de por vida y iba a estar en prisión para siempre. Y eso es lo que se merecía y por lo que habíamos estado trabajando. Esto era todo, esto era el fin del juego para él, su vida estaba acabada. Cuando recibimos la condena, creo que la mayoría de nosotros rompimos a llorar porque era absolutamente abrumador, incluido Colin. Una sensación absolutamente abrumadora. No creo que justicia se sirva de ansiedad. No creo que las familias que han perdido a un ser querido por asesinato nunca tienen un cierre. El comienzo de este año fue de lo más difícil. Pasando por todas las emociones de dolor, flashbacks, details y por supuesto echando de menos a Marsha más que nunca. Durante este tiempo ha sido duro ver a alguien que ha matado a tu hija, pero fue arrogante en el tribunal y actuó como si estuviera por encima de la ley. Todo lo que hemos hecho por las familias de las víctimas asesinadas es lo mejor que pudimos. Y una parte muy pequeña de ayudarles a seguir adelante y adaptarse y vivir su vida después. Por supuesto que nunca podré olvidar lo que me pasó. Las cicatrices en mi cuerpo y los recuerdos que tengo son algo de lo que nunca me libraré, pero espero poder seguir adelante. Asistir al tribunal y enfrentarme a mi agresor fue muy difícil, pero algo que consideré importante. El proceso judicial ha sido largo y arduo, ha despertado muchos recuerdos desagradables y muchas pruebas han sido difíciles de escuchar. Pero por fin ha terminado y el hecho de que Belfield haya sido declarado culpable significa para mí más de lo que puedo expresar. La cadena perpetua puede proporcionar algún cierre para las familias de sus víctimas, pero el expediente de Levi Belfield sigue abierto. La gente a la que realmente hemos ayudado, en el caso de Belfield, al encerrarlo, son las personas a las que habría agredido y se habrían convertido en sus víctimas en el futuro. Y no lo saben, pero ellos son los que realmente hemos ayudado. Tras haber sido condenado por el asesinato de Amelie, Marsha y el intento de asesinato de Kate Sheedy, después del juicio, se permitió a los medios de comunicación investigar los antecedentes de Levi Belfield. Hubo grandes llamamientos para intentar encontrar el Daewoo rojo, que sin duda usó para transportar el cuerpo de Millie. Otro delito que formó parte de la serie fue el de Rachel Cowles, que fue objeto de un posible secuestro el 20 de marzo de 2002. Casualmente, fue el día anterior al secuestro de Millie Dowler. El delito de Rachel Cowles ocurrió en Shepperton. Tenía 11 años. Su madre lo denunció a la policía. No se hizo mucho. Hubo el registro del delito. Pero lo más importante es que 3 años más tarde, cuando hay un recurso en relación con un vehículo rojo relacionado con Levi Belfield, la madre de Rachel hizo la conexión y se puso en contacto con la policía de nuevo para señalar el hecho de que ese vehículo era casi con toda seguridad el mismo utilizado en el delito contra su hija. Siendo ese el caso, hizo que el incidente contra Rachel se volviera particularmente relevante. Porque demostraba que estaba en esa zona, que vivía en ese bloque de pisos donde Millie pasaba literalmente cuando desapareció. Al final, Belfield fue juzgado por el asesinato de Millie. Tenemos noticias de última hora sobre Levi Belfield. Ha sido declarado culpable del secuestro y asesinato de Millie Dowler. Levi Belfield, que por supuesto ya ha sido condenado por otros 2 asesinatos, es ahora condenado por el asesinato de Millie Dowler, que durante muchos años fue uno de los asesinatos sin resolver más notorios. Ahora oficialmente, porque es condenado por un tercer asesinato, ahora se convierte oficialmente al menos en un asesino en serie. Fue la investigación más difícil que he hecho porque era tan amplia y tan complicada. Y no hay duda de que de todas las personas que conocí en 30 años, él es el más peligroso, es el más impredecible y el más violento. Es la persona de la que estoy más orgulloso de haber podido contribuir a sacarlo de la circulación
porque creo seriamente que es lo máximo que podía hacer por la comunidad de Londres. Fue apartarlo más que a ningún otro criminal con el que he tratado. No era un caso fácil, era difícil de resolver y había que resolverlo. En cuanto a mi carrera, es sin duda un punto destacado, sí. Algunas personas han descrito el caso Belfield, la investigación, como un caso de detectives a la antigua. No teníamos pruebas forenses, no había huellas dactilares, no había ADN. Por eso tuvimos que armar este caso circunstancial. Y aunque los cimientos eran las cámaras de seguridad y los datos telefónicos, mis talentosos y dedicados agentes pasaron mucho tiempo recorriendo las calles, llamando a las puertas, tomando declaraciones, consiguiendo pequeñas piezas de información que pudimos reunir para armar el caso. Colin manejó el caso brillantemente. Quiero decir, este era un trabajo de alto perfil y estaba bajo mucha presión. No creo, para ser honesto con usted, que cualquier otra persona podría haber hecho un mejor trabajo, para ser justos. Personalmente creo que hay otras ofensas. Creo que hay otras cosas alrededor de Levi Belfield que podrían salir a la luz, dadas las circunstancias adecuadas. No creo que sea un hecho. Si existe la oportunidad y los recursos y se dan las circunstancias, creo que se podría seguir investigando. Las víctimas deben ser las personas más importantes involucradas en el caso Smee. Pensamiento al respecto. Es importante que se les recuerde. Eran las personas inocentes que, muy desafortunada y tristemente para sus familias, fueron heridas por él. Durante esa investigación que duró 4 años, conocí a mucha gente, algunos de ellos familiares, amigos con algunos de los cuales sigo siendo amigo hoy. Estar allí en el Old Bailey en esa condena fue el punto culminante de mi carrera. No me cabe duda de que en algún momento, si tengo la suerte de sobrevivirle, alguien vendrá y me dirá cuáles son sus comentarios y, sabes, no lloraré a Levi Belfield. Creo que muy poca gente lo hará.